Hola chicos, ¿qué tal? Soy la docente Karen Kelly Enrique Saavedra, docente a cargo del curso de biología. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra temática que corresponde a la biología y sus generalidades. ¿Ok? Empecemos. La biología. La biología es aquella ciencia que tiene como padre Aristóteles, porque fue el primero en hacer descripciones en vegetales y luego en animales. Pero la palabra biología fue acuñada por Jean-Baptiste de Monnet, conocido también como el Caballero de Lamarck o Jean Lamarck, quien acuñó el término de biología a esta ciencia basándose en dos voces griegas. ¿Y cuáles son esas dos voces griegas de las cuales deriva etimológicamente la palabra biología? Pues tenemos que deriva de la palabra bio, que significa vida, y logos, que significa estudio, tratado o descripción. Quiere decir que etimológicamente biología significa estudio de la vida. Pero la vida es algo abstracto, es algo que no puedes medir, no puedes dimensionar. O alguien podría decirme cuánto pesa la vida. No, ¿cierto? Es por eso que ya no se dice que la biología estudia la vida, sino que vamos a definir a la biología como aquella ciencia de tipo natural, fáctica y específica, que va a encargarse de estudiar a los seres vivos. ¿Ok? Así que cuando te pregunten, ¿qué estudia la biología? Ya no dirás que estudia la vida, sino ahora me dirás que va a estudiar a los seres vivos. Pero, ¿por qué diré que la biología es una ciencia de tipo natural? Pues diremos que la biología es una ciencia natural porque va a estudiar algo propio de la naturaleza, algo que existe de por sí en la naturaleza. ¿Por qué diré que la biología es una ciencia fáctica? Porque la biología es una ciencia que se puede demostrar, es una ciencia que se puede comprobar. ¿Y por qué diremos que la biología es una ciencia específica? Pues diremos específica porque va a tener un objeto de estudio, un objeto concreto de estudio. ¿Y cuál es el estudio concreto o el objeto de estudio de la biología? Pues vienen a ser los seres vivos. ¿Ok? Pero, ¿qué cosa será un ser vivo? Recuerda que te dije que la biología es una ciencia y la ciencia es netamente materialista. Para la ciencia, todo lo que existe en el universo es materia. Y recuerda que los seres vivos formamos parte de este universo. Por lo tanto, también seremos materia. Pero no somos toda la materia absoluta de este universo, ¿cierto? Pues no somos toda la materia absoluta del universo. Así que definiremos a los seres vivos y diremos pues que somos pequeñas porciones de materia. Pero no cualquier porción de materia, sino porciones de materia altamente complejos y organizados, que obviamente vamos a tener la cualidad de la vida. Pero, ¿por qué diré que los seres vivos somos complejos? Porque recuerda que los seres vivos vamos a estar constituidos por componentes que no tienen vida propia, pero forman parte de los seres vivos, llamados componentes abióticos, como elementos químicos, como carbono, oxígeno, hidrógeno, hierro, calcio, etc. Pero también estamos formados por moléculas químicas como agua, proteínas, vitaminas, carbohidratos, etc., que no tienen vida propia, pero forman parte de la composición del ser vivo.
Pero aparte de estar formado por esos componentes abióticos sin vida, el ser vivo también está formado por componentes bióticos, componentes que tienen vida por sí solos, como las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y los sistemas, que tienen vida propia, pero que también forman parte del ser vivo. Entonces, somos complejos. Y todos esos componentes bióticos y abióticos que tienen los seres vivos están organizados pues dentro de nosotros por niveles de complejidad. ¿Ok? Entonces, estamos mencionando que la biología es aquella ciencia que va a estudiar a los seres vivos. Pero si te pregunto, ¿todos los seres vivos son humanos? Probablemente me dirás, no, ¿cierto? Pero si te digo y pregunto, ¿todos los humanos son seres vivos? Entonces cambiaría tu respuesta, ¿cierto? Tu respuesta sería sí. Claro, porque todos los humanos somos seres vivos, pero no todos los seres vivos son humanos. Así que, si no todos los seres vivos son humanos, qué más podría ser considerado un ser vivo? Pues, aquí te presento un cuadrito con los diferentes tipos de seres vivos que hay en nuestro universo. La taxonomía, que es la rama de la biología que ha clasificado a los seres vivos según su especie, los ha clasificado en 6 reinos. En 6 reinos, que anteriormente solo eran 5. El primer reino, que se llamaba el reino Monera, que actualmente ya no existe, porque Carl Guss los dividió este reino Monera en 2 reinos, en el reino Archaeobacteria y en el reino Eubacteria. El reino Archaeobacteria y Eubacteria que fueron diferenciados por la composición de su pared celular, donde en el reino Archaeobacteria se encuentran todas las bacterias primitivas altamente resistentes cuya pared celular está formado a base de glúcidos, pero que no contienen peptidoglucano en su composición. En cambio, en el reino Eubacteria están las bacterias comunes, las bacterias más abundantes, cuya pared celular sí está formado por peptidoglucano. Y en este grupo de eubacterias pues están las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas, las bacterias fotosintéticas llamadas cianobacterias. En cambio, en el grupo de las archobacterias están las bacterias halófilas, las que soportan altas concentraciones de sal, las termófilas, las resistentes a altas temperaturas, y las acidófilas, que resisten a altas concentraciones de acidez. Tenemos a otro reino, que es el reino protista, donde se encuentran los protozoarios, como la ameba, la eulena, el paramecium, la leishmania. Tenemos al reino animal, donde estamos incluidos los humanos y los diferentes tipos de animales como las aves, ¿no? Los peces, los arácnidos, los reptiles, etc. El reino plantae, donde encontramos a los vegetales y también encontramos a las algas. El reino plantae y el reino animalia, que fueron descritos por Aristóteles. El reino protista, que fue descrito por Ernest Haeckel. Y tenemos al reino de los hongos, que viene a ser el reino fungi, descrito por Robert Whittaker, donde encontramos a los hongos tanto unicelulares, llamadas levaduras, como los hongos pluricelulares, como los mohos, las setas, los champiñones, las trufas, etc. ¿Ok? Entonces, te darás cuenta que los seres vivos somos de una gran diversidad. Somos de diferentes formas, de diferentes especies. Así que la biología, para poder estudiar a esta gran diversidad de seres vivos, ha tenido que dividirse, ha tenido que ramificarse. Así que veremos a continuación las ramas de la biología. Ramas de la biología. Tenemos diversas ramas de la biología
teniendo en cuenta diferentes puntos de vista o criterios de clasificación. Por ejemplo, tenemos ramas de la biología teniendo en cuenta la materia que se va a estudiar. Y teniendo en cuenta este criterio de clasificación, vamos a tener, por ejemplo, a las siguientes ramas. Tenemos, por ejemplo, a la rama de la morfología, que es la rama que estudia la forma y la estructura de los seres vivos. Tenemos a la rama de la fisiología, que se encarga de estudiar el funcionamiento de las diversas estructuras que componen a los seres vivos. Tenemos a la rama de la genética, que es la rama que estudia a la herencia. La herencia, que son todas esas características transmisibles que pasan de padres a hijos y de generación en generación. Tenemos a la rama de la taxonomía, que es la rama que clasifica a los seres vivos de acuerdo a su especie, pero que también se encarga de la clasificación y aparte de la nomenclatura de los seres vivos. La nomenclatura, o sea, de darle un nombre científico a los seres vivos. Tenemos a la rama de la ecología, que es la rama que estudia los ecosistemas, que es la relación del ser vivo con el medio ambiente. La rama de la evolución, que estudia el proceso de transformación de los seres vivos a través del tiempo. La rama de la embriología, que se encarga de estudiar al embrión, que es el producto del embarazo en las primeras semanas de gestación. Vamos a considerar embrión de 0 a 8 semanas de gestación. Pero también tenemos otras ramas de la biología, teniendo en cuenta la materia que se va a estudiar, pero por niveles, según el nivel de la materia. Y teniendo en cuenta este criterio, vamos a tener las siguientes ramas. Tenemos a la rama de la biología molecular, que se encarga de estudiar a las moléculas que forman parte de los seres vivos y que también se encarga de estudiar al gen. Ajá. Si pensaste que la genética era la rama que estudiaba el gen, pues te equivocaste. La genética es la rama que estudia la herencia, aquellas características que se transmiten de padres a hijos de generación en generación. ¿Dónde se encuentra almacenada la herencia? Se encuentra almacenada en los genes, que a su vez están en los cromosomas, que se encuentran en todas las células de nuestro cuerpo. Pero ¿quién es la rama de la biología que se encarga de estudiar al gen? Su forma, su estructura, su expresión, la regulación de los genes. No es la genética, sino la biología molecular. ¿Ok? A tenerlo en cuenta. Tenemos otra rama. Tenemos a la rama de la biología celular o llamada la citología, que se encarga de estudiar a las células. La rama de la biología tisular o llamada histología, que se encarga de estudiar a los tejidos. La rama de la biología orgánica o también llamada organología, que se encarga de estudiar a los órganos. La biología sistémica, que estudia los sistemas y aparatos. Y la biología de organismo o llamada biología de individuo. Dentro de las ramas de la biología, según el nivel de la materia. Pero también tenemos otras ramas de la biología, teniendo en cuenta el organismo a estudiarse. Y según este criterio, tenemos tres ramas. Tenemos a la rama de la microbiología, que se encarga de estudiar a todos los organismos microscópicos, pequeñitos, aquellos que no pueden ser vistos mediante la observación simple, sino que tienen que ser vistos a través de un microscopio. Tenemos a la rama de la botánica, o llamada la fitología, que se encarga de estudiar a los vegetales, la rama de la zoología, que se encarga de estudiar a los animales. Pero dentro de estas tres ramas, según el organismo estudiado, vamos a encontrar otras subramas. Por ejemplo, en la rama de la microbiología encontramos otras 4 subramas. Encontramos a la rama de la bacteriología, que se encarga de estudiar pues a las bacterias, organismos unicelulares, procariotas, que se reproducen de manera sexual, como los cocos,
los vibrios, los bacilos. Tenemos a la rama de la protozoología, que se encarga de estudiar a los protozoarios, que también son organismos unicelulares, pero ya eucariotas, que tienen dos tipos de reproducción, tanto sexual y asexual, como las amebas, las eulenas, los paramecium, la leishmania. Tenemos a la rama de la micología, que se encarga de estudiar a los hongos, que son organismos uni- y pluricelulares eucariotas. Tenemos a la rama de la virología, que se encarga de estudiar a los virus. Pero mira, te habrás dado cuenta que de estas cuatro subramas de la microbiología, la virología es la única que se encuentra de un color diferente. Ajá, ¿por qué? Porque recuerda que los virus no son seres vivos. Los virus son asociaciones supramoleculares, o podemos llamarlos supramoléculas, que no tienen vida. Los virus al medio ambiente están cristalizados, están inactivos, no hacen nada. Pero cuando el virus ingresa dentro de una célula, se activa y se vale del metabolismo de la célula infectada. ¿Por qué lo estudiamos en biología si no son seres vivos entonces? Ajá, porque los virus son causantes de infecciones en los seres vivos. Es por eso que los vamos a tratar en el ámbito de la biología. Dentro de las ramas de la botánica también tenemos a otras subramas, como la rama de la ficología, que se encarga de estudiar a las algas, la rama de la carpología, que se encarga de estudiar a los frutos, la rama de la palinología, que estudia los granos de polen, la rama de la botánica criptogámica, que estudia las plantas inferiores. ¿Plantas inferiores? ¿Qué son esas? Son aquellas plantas que no tienen semillas. Y dentro de la botánica criptogámica, a su vez encontramos otras dos ramas. La rama de la briología, que estudia las plantas briófitas, que son plantas avasculares que carecen de vasos conductores, como los musgos y las plantas hepáticas, que son plantas netamente acuáticas. Tenemos a la rama de la pteridología, que estudia a plantas sin semillas, pero vasculares, como los helechos y la cola de caballo. Tenemos a otra rama, la botánica fanerogámica, que se encarga de estudiar a las plantas superiores. Ajá, si las plantas inferiores eran las plantas sin semillas, entonces las plantas superiores serán pues las plantas con semillas, que son la mayoría de plantas que existen en nuestro planeta, que forman árboles, dan flores, dan frutos o nos dan las dos cosas. ¿Ok? Dentro de las ramas de la botánica. La otra rama, según el organismo a estudiarse, es la zoología, que se encarga de estudiar a los animales. Y dentro de la zoología, otras subramas, como la mitología, que se encarga de estudiar a los gusanos, como la tenia, el ascaris lumbricoides, los oxiuros, la triquina, la cueca. Tenemos a la rama de la herpetología, que se encarga de estudiar pues a los reptiles, como el cocodrilo, el caimán, la lagartija, el camaleón, los los quelonios, llamados tortugas, las serpientes, el dragón de Komodo, etc. Tenemos a la anfibiología, que estudia los anfibios, como los sapos, las ranas, las cecilias, las salamandras, los tritones. Tenemos a la rama de la aracnología, que estudia los arácnidos, como arañas, tarántulas, escorpiones, alacranes, garrapatas, ácaros. Tenemos a la rama de la entomología, que estudia los insectos, como el piojo, la pulga, la hormiga, la cucaracha, la mariposa, la avispa. Tenemos a la rama de la ornitología, que estudia pues a las aves, como los patos, pavos, gansos, avestruz, pingüino, gaviota, buitre, golondrina, paloma, etc.
Tenemos a la ictiología, que es la rama que se encarga del estudio de los peces, peces tanto de agua dulce como de agua salada, peces de agua dulce como la carachama, la trucha, el paiche. Tenemos peces de agua salada como el pez globo, el atún, las sardinas, el pejerrey, el tiburón, etc. Tenemos a la rama la malacología, que se encarga de estudiar a los moluscos, como el pulpo, el calamar, los mejillones, las ostras perlíferas, los choros, las shakiras, las almejas, etc. Tenemos a la rama la carcinología, que se encarga de estudiar a los crustáceos, como el cangrejo, camarón, langostas, langostinos, etc. Tenemos a la rama la mastozoología, o al revés podemos llamarlo zoomastología, o también conocido como la pteridología. Ojo, pteridología sin la P adelante. Pteridología sin la P adelante, porque si es pteridología, estaría refiriéndome a las plantas sin semillas, como los helechos y la cola de caballo. Pero si es pteridología sin la P adelante, es el sinónimo de la mastozoología, que se encarga del estudio de los mamíferos. Mamíferos como la ballena, el murciélago, la foca, el delfín, el ornitorrinco, la equidna, los humanos, el mono, el perro, el gato, la rata, la vaca, el caballo, etc. Tenemos a la rama de la etología, que es la rama que se encarga de estudiar el comportamiento o la conducta de los animales. Mira, dentro de las principales ramas de la biología. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro con respecto a esta temática que corresponde a las generalidades de la biología. A continuación, para reforzar tus conocimientos, te voy a presentar algunos ejemplos para que puedas identificar de forma correcta las ramas que las estudias respectivamente. Bien, ahora me pide que señales la rama respectiva que estudia a cada uno de los ejemplos que te presentaré a continuación. A ver. Ajá, acá tengo a un ornitorrinco y aquí tengo a una equidna. ¿Ok? ¿Cuál era la rama de la biología que se encargaba de estudiar al ornitorrinco, a la equidna, al mono, al lobo, a la vaca, al humano? Ajá, ya te acordaste. ¿Cuál era la rama? La pteridología, ¿cierto? Que es el sinónimo de la mastozoología. Muy bien, sigamos. Observo aquí a unos ácaros. ¿Cuál era la rama de la biología que se encarga de estudiar los ácaros? Mm, Aracnología. Muy bien. La aracnología se encarga de estudiar a los arácnidos, ¿no? Como arañas, garrapatas, ácaros, escorpiones. ¿Ok? A tenerlo en cuenta. Siguiente imagen. ¿Qué vemos por aquí? Tenemos a un dragón de Komodo. ¿Cuál es la rama de la biología que estudia el dragón de Komodo? La herpetología. Muy bien. Siguiente. Veo a un sapo, a una salamandra. Veo un sapo, una salamandra, una cecilia, un tritón. ¿Cuál era la rama de la biología que estudia la cecilia, tritón, salamandra, sapos? Ajá, muy bien, la anfibiología. O también podrías decir la batracología. ¿Ok? Siguiente. Veo un camarón. ¿Cuál es la rama de la biología que estudia los camarones? La carcinología.
zoología. Muy bien, que se encarga de estudiar a los crustáceos. Y por último, tenemos, que vemos por aquí, a un kiwi. Ajá, ¿cuál es la rama de la biología que estudia el kiwi? Muy bien, la ornitología. Perfecto, lo has hecho muy bien. Espero que te haya ayudado estas imágenes a tener un poquito más claro con respecto a las ramas y generalidades de la biología. Muy bien, chicos. Me despido de ustedes. A continuación les voy a dejar 3 preguntas tipo examen de admisión para que puedan ser resueltos por ustedes. Nos vemos. Hasta la siguiente clase.